Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Bendito seas para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ora, bendecidos de Dios, iglesia poderosa, bendecida de Dios. Amén. Nuevamente nos damos cita en este lugar para compartir la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Ahora Jesús nos dio instrucción de cuál era la preparación para entrar a la palabra. Así ¿verdad? es. La palabra es espíritu y debemos de entrar en la proyección correcta. Así es. Entonces Jesús nos dice en Juan capítulo 5, verso 39, Jesús preparando a sus discípulos para la palabra que van a escuchar, dice, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Investigar. Amén. Escudriñad las Escrituras, investiguen las Escrituras, porque a vosotros os parecerá que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Esto es muy importante, es una directriz que el Señor nos da de cómo venir a la palabra, ¿verdad? Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, luego Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, nos da también, continúa en el mismo espíritu dándonos una directriz para cómo entrar a la palabra, Así para es. recibir de la palabra, porque vamos a investigar. Dice en Efesios 1, el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hemos orado por ustedes. Créeme que falta de oración no hay. Gloria a Dios. Todos los que lo sintonicen en cualquier momento, quiero que sepas que en ese encuentro que vas a tener con la palabra nuevamente esta mañana, se ha orado por ti. Está preparado todo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, sí, Señor, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya, la cual operó en Cristo, sí, Señor, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, aleluya, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria a Dios, sí, Señor. Ahora, sin más preámbulo, entramos a escudriñar, a investigar la palabra, porque os parecerá, dijo Jesús, que en ella, en investigarla, en escudriñarla, tenéis tenemos la salvación. Tenemos la vida eterna. Es que cada vez que vamos a la palabra de Dios encontramos vida. Eso es importantísimo, necesario, porque es vida, porque el verbo de Dios, Jesús, es la vida. Y hoy vamos a investigar por qué sangre. No la llamo por qué la sangre, aunque es la sangre de Jesús, pero ¿por qué sangre? ¿Por qué sangre? Es una pregunta que mucha gente, al menos yo cuando recién me convertí, me hablaban de la sangre de Jesús y yo entendía, la sangre de Jesús perdonó mis pecados, Él murió en la cruz del Calvario, la derramó allí en propiciación por mis pecados, pero no acababa de entender por qué Dios pedía precisamente sangre, ¿verdad? Entonces, por el Antiguo Testamento nosotros podemos
ir y ver el Antiguo Testamento, toda la Biblia en sí está llena de la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Se nombra la sangre todo el tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos, unos 3 o 4 ejemplos de que puse aquí con respecto a la sangre. Los sacrificios de sangre que se presentaban en todas esas oportunidades, sobre todo en el antiguo pacto, se presentaban ofrendas de sangre todo el tiempo. Los machos cabríos, los corderitos, todo lo que presentaban delante de Dios tenía que ir con ofrenda de sangre. A Dios le agradaba la ofrenda de sangre. Entonces digo, ¿por qué sangre? ¿Por qué sangre? Vamos a mirar esos 2 o 3 ejemplos, porque la sangre se usaba para agradecimiento, si querían hacer un sacrificio para agradecimiento a Dios, si la sangre se ofrecía también para sacrificios de los pecados, expiación de los pecados, para obtener la paz, por la paz de Dios en las vidas. En fin, por muchas cosas, por la protección de Dios, siempre se ofrecía sangre, sea tanto que la persona estaba arrepentida, dolida o triste, ofrecía sangre, si estaba feliz y contento, ofrecía sangre. O sea, siempre eran los sacrificios de sangre. ¿Por qué sangre? Vamos a mirar en Génesis. Y pastora, algo importante en este estudio, ¿no? Que vemos en la Biblia, como tú dijiste, desde el principio hasta el final, la sangre aparece continuamente. Se menciona, se hacen los sacrificios de sangre, todas esas cosas. Y vemos que Dios siempre que se hicieron sacrificios de sangre, en el Nuevo, en el Viejo Testamento, Dios siempre honró el sacrificio de la sangre. Así es. Lo honró con su presencia. Así es. Y siempre que hablamos o estudiamos o enseñamos de la sangre, disfrutamos de su presencia. Así es. Siempre así se hace presente. Se hace presente. Y honra el que estudiemos, el que entendamos, el que nos nutramos de la sangre. Exacto. Siempre. Es importante. Siempre. Yo lo he notado en la oración. Cuando yo entro en la oración nombrando la sangre, comienzo a sentir su presencia más rápido que en otros momentos que no nombro la sangre. Indudablemente cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre de Jesús porque Él fue el que llevó el sacrificio de la sangre y vamos a llegar ahí. Pero miremos en Génesis 9, en el verso 3 y 4, allí vemos a Noé, que después del diluvio acaba de llegar a esa nueva tierra. Ahora ya las aguas se fueron, se disiparon y él baja con todos los animales, con su familia, su esposa, sus hijos, sus nueras, y ofrece inmediatamente un sacrificio allí. Y en este capítulo 9, el verso 3 y 4 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Es Dios hablándole, diciéndole todas las cosas que iba a obtener y que tendría allí en la tierra, todas las bendiciones que le estaba dando. Y dice: así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado, Dios se los dio, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Importante, el Dios mismo está diciendo que la vida está en la sangre, y por eso vamos a mirar unos cuantos versículos para darnos cuenta esto. Ya lo hemos hablado, pero es importante. Dios trajo esta inquietud de hablar de la sangre. Indudablemente parece que de pronto no se habla tanto de la sangre, y es tan necesario entender la sangre y hablar de la sangre. En Éxodo, el capítulo 12, vamos a ver allí como el sacrificio que se hace de sangre es para la protección de la muerte, porque allí estamos viendo cuando Moisés saca al pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, antes de salir en la partida, lo que se hace es un sacrificio de cordero, un cordero sin mancha, un cordero nuevo, sin mancha, sin ningún defecto, para poder pintar los dinteles de las puertas con sangre, porque esa sangre iba a evitar la muerte sobre esta gente, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice en Éxodo 12, el verso 7, y vamos a leer también el verso 13. No quiero poner todos los versos porque tenemos bastante escritura, y como decía el pastor ahora, debemos escudriñar las escrituras, debemos investigar, debemos entenderlas, debemos conocerla porque nos conviene a nosotros. Exacto. Dice: y tomará de la sangre
Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre, en el verso 13, la sangre os será por señal. Importante la sangre que estuviese sobre estos dinteles en ese entonces, como está sobre nosotros hoy día. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí esta sangre derramada iba a ser para protección de las vidas. Amén. Iba a ser que cuando la muerte pasara, cuando el castigo viniera, iba a pasar por encima de ellos y no los iba a tocar. Entonces aquí estamos viendo, Noé allá le ofreció como un sacrificio de agradecimiento por una nueva tierra, una nueva vida, una nueva oportunidad para el ser humano. Aquí se está ofreciendo para evitar la muerte en estos seres humanos, que es el pueblo de Dios. Vamos a mirar otro ejemplo en Éxodo 30:10. En Éxodo 30:10 vamos a ver la necesidad del sacrificio como expiación para el perdón de los pecados. Dice, y sobre sus cuernos, Éxodo 30:10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Esto era ahora para el perdón de los pecados de la persona que traía el sacrificio. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Fíjense que yo le comentaba a él, bueno, ve que en mi cumpleaños yo voy a llevar el cordero para que el cordero derrame esa sangre a través del sacrificio, y esa sangre que es inocente porque en esa sangre yo deposito mis pecados. Entonces ese cordero iba a pagar por todo un año de mi vida, podía salir por todo un año a estar tranquila de que mis pecados habían sido perdonados por un año. Así que el siguiente año tenía que volver a hacer otro sacrificio por otro año. O sea que poco a poco iba comprando la expiación de mis pecados año tras año, y así toda la gente debía hacerlo, porque aquello era una figura, una tipología, una ilustración, como muchas veces lo hemos hablado, de la verdad de Dios, de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que una vez iba a quitar el pecado del mundo para siempre, una vez y para siempre. Entonces, en Levíticos, el capítulo 17 y verso 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Vuelve Dios a repetir que la vida está metida en la sangre. Así es. La vida está metida en la sangre. Y yo os he dado, Dios lo quiso así, Dios dio la sangre, la vida en la sangre, y les dio al hombre esta porción para que pudiesen venir con esa porción delante de él para tener expiación. Él les dio esto. Amén. Dice, yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Ves? Por vuestras almas. Porque las almas estaban cargadas de pecado, cargadas de malos conceptos, de malos entendimientos, porque ahora había sido distorsionada después que entró el pecado al mundo, ¿verdad? Sí. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Era necesario, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Ve? Entonces es necesario que entendamos esto. Quizás lo hemos hablado muchas veces, pero hay gente que quizás todavía no lo ha entendido. No ha entendido por qué sangre, por qué sangre. Yo me hice hace muchos años, cuando no entendía por qué sangre, no lo entendía, digo, ¿y por qué Dios no eligió algo de la vegetación? Algo que era muy difícil de encontrar, quizás, o hubiese elegido oro, o
plata o piedras preciosas, Exacto. algo que para nosotros tiene un valor impresionante. ¿Por qué no eligió otra cosa? ¿Por qué es sangre? ¿Por qué tiene que morir alguien o algo, un animalito, para que Dios se satisfaga? ¿Por qué sangre? ¿Qué hay en la sangre? Que, fíjense, la pregunta es esa, ¿qué hay en la sangre? Que tanto Dios, aún como el mismo diablo, requieren sacrificios de sangre. Así es. Dios, para venir delante de Él, para ser perdonado, para darle gracias en todas las áreas de la vida, en todas las necesidades, había que traer sangre. Y el mismo diablo, imitador de Dios, requiere sangre. Pero hay una diferencia entre lo que Dios requiere y lo que el diablo requiere. Porque el diablo hasta hoy día, las religiones satánicas y cultos satánicos que hay hoy día por muchas partes, requieren sangre. La diferencia es que Dios nunca quiso un sacrificio humano. Porque una sola vez pidió un sacrificio humano y fue Abraham que pidió a Isaac. Pero aún en el momento del sacrificio, cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios le dice del cielo, no le hagas daño al muchacho. Porque Dios ama a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Dios no odia a la humanidad como la odia el diablo. Entonces, el diablo y los demonios odian a la humanidad, y por eso hasta hoy día, lamentablemente, no solamente en aquellos tiempos, los Baales y todas esas religiones paganas ofrecían sacrificio de sangre también, pero no solamente ofrecían de animales, ofrecían gente, Niños. sobre todo niños, bebés, jovencitas, vírgenes, porque para el diablo quiere hacer daño a la humanidad, por eso exigía sacrificios de sangre humana. Además que él sabía que la sangre humana es de más valor que de los animales. Por eso exige sangre humana. Hoy día en todos esos cultos diabólicos que hay escondidos por allí, muchos visibles también, que se conocen claramente, pues por eso se raptan tantos niños y se hacen tantas cosas, tantas maldades, porque ellos quieren sacrificio de sangre humana. Esa es la diferencia entre los sacrificios que Dios requería y lo que requería el diablo. Ahora, ¿por qué sangre? ¿Por qué sangre? ¿Qué hay en la sangre? Porque esa sangre, indudablemente, como dije, tipificaba la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene la sangre que la hace tan valiosa? ¿Qué tiene la sangre que la hace tan valiosa para Dios y aún para el enemigo? Para derramarla. ¿Qué tiene la sangre? Y yo no estoy hablando de los elementos científicamente que científicamente conocemos, ¿verdad? Los elementos que sabemos que tiene la sangre, las células, los glóbulos rojos que llevan de un lado al otro, el oxígeno, sacan el dióxido de carbono, los glóbulos blancos que componen el sistema inmune del cuerpo, o las plaquetas, que son tan importantes. ¿Para qué? Para la coagulación de la sangre se necesitan esas plaquetas. Entonces, tiene valor la sangre. El ser humano conoce que en la sangre hay un valor, que tiene elementos importantes que nos dan vida o salud, o nos quitan la salud si no los tenemos. Quiere decir que el ser humano entiende que hay un valor, por eso es que se pide continuamente donaciones de sangre. ¿Por qué? Porque por si que hay hacer transfusiones, por operaciones, por accidentes, por lo que sea, que una persona esté enfermo y necesite una transfusión de sangre. Entonces el ser humano reconoce que hay elementos muy importantes en la sangre que lo necesita el ser humano. Ahora, exacto, bueno, ahí está, es que se conocen todos estos elementos que son sumamente importantes, pero ¿por qué no la han podido crear? El hombre no puede crear la sangre, como tampoco puede crear el agua. Puede crear muchas cosas, pero ninguna de estas dos cosas puede crear. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un elemento especial, extra, que no lo encuentra el hombre en ninguna parte, porque ese elemento especial es el
Espíritu de Dios, Gracias. la luz de Gracias, Dios, Padre. el poder de Dios, Gracias. el aliento de Dios que fue metido dentro del hombre. Así mismo es. Fíjense en Génesis 2, un versículo que hemos leído muchas veces, ¿verdad? En capítulo 2, el verso 7. Aquí vamos a ver que Dios mismo fue el que le dio el supervalor a la sangre que nosotros conocemos. En el verso 7 dice, entonces Yahweh, que ese es el nombre, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, o sea, un ser con vida. Tuvo vida. El hombre en ese momento tuvo vida. ¿Por qué? Porque se metió el aliento de Dios. Y a mí siempre me gusta pensar de que aquel muñeco de tierra que hizo él, un carapacho de tierra, un muñeco, digo yo, porque tenía la forma de un hombre, me gusta pensar que cuando él lo formó, él le puso tierra roja adentro. Porque entonces cuando Dios pone su boca sobre la nariz del hombre y sopla su ruaj, su aliento, el aliento húmedo de Dios, que es el agua de Dios, Amén. el agua de vida, Amén, amén. el agua que produce vida. Dios sopla. Y me gusta pensar que Dios sopló con tanta fuerza que inmediatamente esa tierra roja se volvió líquida. Y se volvió líquida y comenzó a correr a toda velocidad, encendiendo todos los motores del cuerpo, encendiendo el corazón, el cerebro, los pulmones, todos los demás órganos vitales que el cuerpo tiene para funcionar correctamente. Y eso es lo que sucedió allí. Quiere decir que esa sangre, con los elementos de la tierra, de todos los minerales y proteínas y sus sales y todas las cosas que tiene la sangre, que las trae de la tierra, perfecto, el hombre los conoce, pero lo que no conocen es el elemento principal, que fue lo que encendió el motor del corazón del hombre y de su cerebro, y fue el aliento de Dios, o sea, el Espíritu de Dios Así mismo. metido por las narices del hombre. Así mismo. Ahora ese Espíritu se metió, se mezcló, el Espíritu de Dios, lo celestial con la tierra, y se hicieron uno, y ahí es donde nosotros queremos llegar. Es porque cuando nosotros hemos venido a Jesucristo, vamos en reversa, vamos hacia atrás, no en años ni edades, sino al principio, Amén. al camino principal, aquel camino, aquellas veredas que caminó Dios con el hombre al principio en este mundo, que era, exacto, la senda de Dios, que eran uno solo, ¿verdad? Entonces, gracias. Es muy importante. ¿Por qué? Por eso se le llamó Adán. Gracias, Adán. Ahora, el nombre original Adán, con la M, que cuando lo ponen en español le ponen la N, Adán, tiene la raíz de ese nombre, las raíces de ese nombre, porque si miramos y buscamos qué quiere decir Adán, quiere decir hombre o humano, hombre humano, ¿verdad? Pero la raíz de ese nombre, Adán, viene de dos palabras, que es la palabra Admoni, que quiere decir rojo. Admoni quiere decir rojo. Y la palabra Adamá quiere decir tierra. Entonces, de la tierra roja, de Adamá y Admoni, de entre esos dos que son las raíces, porque el hombre era de tierra roja, hecho de tierra roja, entonces de allí se convierte, entre esas dos cosas, se convierte en un ser humano, en un hombre al cual se le llamó Adán, que nosotros lo leemos en el español Adán con la N, ¿verdad? Entonces, de allí, de estas dos raíces, sale el hombre rojo. Y en un estudio yo lo expliqué todas estas cosas, ¿verdad? Pero le hago mención para recordar esto. Entonces, por esa razón, por ese elemento único,
es que la sangre tiene un valor extraordinario. Y yo quiero leerles a ustedes lo que dijo Pedro, porque Pedro lo mencionó y le hablaba a los hermanos y le dice así en 1 de Pedro, el capítulo 1, el verso 18, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ven? Aquí la palabra contesta la pregunta que cuando yo recién convertida estaba me hacía. ¿Y por qué Dios no pidió cosas en ese entonces tan valorosas que son como el oro y la plata? No. Aquí Pedro está contestando claramente. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, porque aún el oro y la plata se corrompen, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro nos da esa contesta claramente de por qué la sangre tiene ese valor extraordinario, que es mucho. Bueno, ni se puede decir que tanto el valor es, no tiene precio. No hay nada en este mundo que pueda igualarse a ese valor. Por eso era tan importante que se presentara sangre. Ahora, la sangre que se presentaba, Dios sabía que el valor de la sangre de los animales no era el mismo valor de la sangre de un ser humano. ¿Por qué no era el mismo valor? Porque Él mismo había depositado de Él dentro de ese ser humano. Y en los animales no era así. En los animales no era así. Entonces, por eso momentáneamente era derramada la sangre de los animales para hacer una ilustración de lo que iba a venir, ya que sabemos bien que en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios promete que un día iba a redimir al hombre, que un día iba a devolverle la sangre que había tenido. Exacto. Porque una vez que el hombre cayó, esa sangre fue manchada. Y cuando fue manchada, ya Dios se retiene, ya no es uno con el hombre, ahora son dos separados, dos entes separados. Y Dios no quiere eso. Dios estaba unido, era uno con el hombre, pero al él, pues, comer del fruto, cuando comió del fruto, vuelvo y repito, no se trata de una manzana, una pera, cualquier otro fruto, no, se trata del conocimiento, el conocer. El diablo y Eva conoció al diablo. Es mucho más profundo de lo que podemos leer. Allí, en ese conocimiento, ella se une al conocimiento del diablo. Una cosita. Cuando hablamos de conocer, dijiste algo muy precioso, muy profundo y poderoso. Se intimidó con el diablo. Sí, claro. Es decir, me imagino de que mucha gente, no me imagino, lo hemos escuchado por años, de que cuando se nombra diablo, por lo general las personas, y lamentablemente la iglesia en muchas partes también, se imaginan un personaje malo, con malas, con enfermedades, con esto. Sin embargo, lo que allí estamos viendo y lo que tú estás hablando es que ella participó del conocimiento erróneo. Es decir, ¿qué es el diablo? ¿Cómo identificarlo correctamente? Un conocimiento corrupto. Y ella intimidó, así como nosotros intimidamos en esta misma mañana con el conocimiento correcto de la palabra. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intimidando, estamos comiendo. De Dios. De Dios. Asimismo ella comió de él, intimidó con el conocimiento. Así y el es. conocimiento La apartó. La apartó. Ese conocimiento manchó la sangre
que ella tenía, que Exacto. ellos tenían, porque Adán participó también. Se perdió la pureza. Se perdió la pureza, por eso Dios tuvo que separarse. Exacto. Porque Dios es santo y santo Exacto. es separado de todo lo que no es santo, de lo que no pertenece a Dios, de la maldad, de lo malo. Entonces, para concluir con lo que quiero decir es esto, que cuando hay un mal conocimiento, cuando un mal conocimiento entra a la vida de una persona, hay distorsión. Hay distorsión. Hay distorsión. Y inmediatamente hay separación. Escudriñad, dijo Jesús en las Escrituras, porque os parecerá que en ellas está la vida eterna. Entonces, cuando hay un mal conocimiento de Dios, del Espíritu Santo, de que hago esto, de que hago lo otro, la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque hay mucho mal conocimiento, y el mal conocimiento trajo aplicaciones erróneas en lo que a Dios se refiere, y cómo servirlo, y cómo buscarlo. Entonces el mal conocimiento trae distorsión y Dios se ausenta. Así es. Entonces, la primera sangre que nosotros vemos derramada en la tierra fue la de Abel. Fue la primera sangre de hombre que fue derramada sobre la tierra. Injustamente. Por eso dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra a Dios por justicia. Hazme justicia. ¿Por qué? Porque era el primer hombre que derramaba sangre sobre la tierra, o era derramada sobre la tierra. Y esa sangre clamaba, hazme justicia. Porque por causa de haber entrado la maldad a la tierra, por haber entrado la maldad, por haber entrado la división de Dios, ahora su vida había sido quitada injustamente. Entonces también la Biblia nos dice que la sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesucristo fue la sangre de Jesús fue la sangre que habló más alto que la sangre de Abel. ¿Para qué? La sangre de Jesús, cuando la sangre de Jesús habla delante de Dios, habla para que el hombre vuelva a ser uno. Cuando Jesús presenta la sangre delante del Padre, la presenta, ahora dice, ahora a través de esta sangre santa, que es la sangre de Dios, la sangre del Padre, derramada a través de Jesús el hombre, esa sangre ahora sí se iguala al valor del primer hombre que él formó. Ahora sí esa sangre tiene el mismo valor. Por eso, porque era la sangre hecha por Dios y esta era la sangre del Dios Altísimo. Entonces fue necesario la sangre, porque la sangre tiene la vida de Dios. Y esa sangre presentada delante del Padre habla continuamente, están redimidos. Todos los que creen en mí, todos los que vienen bajo mi sangre, están unidos, hecho uno contigo una vez más, Padre. Ahora somos uno otra vez por haber venido a la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Entonces, en 1 Corintios, vamos a leer unos versos aquí. En 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 45, habiendo hecho esta plataforma, esta introducción de que por qué la sangre, y habiendo conocido de que la sangre tiene valor, no solamente para el ser humano, sino que para Dios, y por qué, ahora vimos la razón de por qué la sangre. Porque la sangre tiene el elemento de Dios principal, que es la vida y la luz de Dios. El poder de Dios es el mismo Dios metido en la sangre. Por eso que tiene gran valor. Vale mucho más que todas las cosas que podemos conocer. En 1 Corintios, el capítulo 15 y verso 45 dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Sabemos que el postrer Adán, el segundo Adán, es Jesús. ¿Por qué es el segundo Adán? Porque el primer Adán falla y estropea la sangre que Dios le había dado, donde habían sido unos. Pero ahora el segundo Adán no estropea la sangre, sino que trae la sangre y paga
por nuestros pecados y la presenta delante de Dios y dice, esta sangre. Ahora, por esta sangre, todo el que cree en mí se mete bajo la sangre y otra vez nace de nuevo, otra vez nace en una vida nueva, ahora vuelve otra vez al camino, a la senda antigua, a la senda de Dios, donde los dos caminan juntos, el hombre y Dios, el cielo y la tierra unida en él a través de la sangre. La sangre nos volvió a unir, unió el cielo con la tierra, unió a Dios con el hombre. Dice espíritu vivificante, que trae vida, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces aquí podemos pensar, pero bueno, no es que Él hizo los espíritus perfectos antes de la fundación del mundo y después vino y hizo el hombre. Bueno, aquí lo que está hablando de que lo primero, fíjese como dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? En el verso anterior leímos, fue hecho el primer hombre. Amén, amén. O sea, que lo primero que Él hizo aquí en la tierra fue el hombre de tierra. Lo hizo de tierra primero, lo formó, lo hizo de tierra primero y entonces después le dio vida, ¿verdad? Dice, el primer hombre, dice, más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, porque primero lo formó de tierra, acuérdense de eso. El primer hombre es de la tierra, dice. El primer hombre es de la tierra, porque Él tuvo que formarlo de la tierra y después introducir su espíritu dentro de Él para darle la vida. Es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor del cielo, es el Señor del cielo. El segundo Dios lo metió en un vientre virgen, vino del cielo. Él vino del cielo y se metió en un vientre virgen, en un óvulo que estaba virgen, de una jovencita, lo hemos hablado muchas veces. Y entendemos que el plan de Dios de rescatar al hombre iba a tomarle tiempo, porque aquella promesa que Él había hecho en Génesis 3:15 iba a tomar tiempo. Tiempo. ¿Por qué? Porque Dios iba a ir por una secuencia de tiempos, tenía que formar un pueblo, una nación, traer gente, rescatarlos y traerle gente que irles cambiando el pensamiento, irlos modificando a través de las leyes, a través de los mandamientos, a través de los rituales, mostrándoles cuál era el camino hacia Dios, qué era lo importante. Y se trataba de la sangre, les mostraba a Dios, se trata de la sangre de ustedes fue cambiada, se trata de la sangre, por eso es necesario que la sangre pague por cada uno de ustedes, pero no me satisface, me satisface la sangre de los animales que ustedes traen, solamente les calma por un momento sus pecados, pero no me satisface porque no tiene el valor que tiene el ser humano. Entonces Dios le tomó tiempo preparar esa nación, esa mentalidad de gente que se fueron apartando del sistema del mundo a través de las leyes de Dios, para poder entonces Él, entre medio de todos esos, poder conseguir una jovencita virgen que siguiera las leyes de Dios, que fuera apartada, que tuviera temor de Dios, que tuviera temor de Dios. Entonces dice, ahora en este vientre virgen, ahora al fin tengo un lugar donde puedo depositar mi verbo. Y vemos claramente, pastora, para que se vistiera de carne, claro, y naciera como un niño. Y volviendo a lo que estás hablando de que tomó tiempo, tomó generaciones y generaciones para poder llegar al momento en que cuando María nace, la Biblia nos muestra que acababan de cumplirse 400 años de silencio, por lo mismo, pero en esos 400 años de silencio y en todo el transcurrir de la palabra, Dios estaba formando gente con una mentalidad de temor hacia Dios. Ya Dios había dejado saber antes de los 400 años, y aún durante los 400 años de silencio, que era un silencio general, que Dios no habló, pero le hablaba a individuos, porque vemos al Padre Juan el Bautista, que le habló a individuos individualmente, preparando aquel vientre. Así es.
preparando un temor de Dios en esta jovencita. Todas las jovencitas sabían en esos tiempos, claro, las doncellas de 14, 15 años sabían. Que en cualquier momento podían tener una iba a tener una visitación. Exacto. Ya Dios lo había dejado saber. Y había preparado ese vientre para eso. Amén. Bueno, ahora como decís, porque Dios iba preparando, Dios le habló a Ezequiel. Así es. Porque la sangre que se metió en María para formar un ser humano era la sangre del Padre. Exacto. La sangre de Dios. Era el mismo Dios. Lo vemos en Ezequiel, una de las escrituras, porque no voy a poner tantos versos porque tengo otros versos. Claro. Es decir, Dios le había dicho a Ezequiel en el capítulo 34 y el verso 11 dice, yo mismo iré. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Después en Jesús, vemos a Jesús en Juan 10:11 cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, en el verso 11. Jesús les explica, ¿se acuerdan que Dios habló por el profeta Ezequiel diciendo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas? Bueno, ahora miren a mí, yo soy. Pero como si tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Claro, la parte hombre soy hijo porque nací de Él, pero yo soy el mismo Dios, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. Uno son, no son tres dioses. No son tres dioses. A veces la religión no se da cuenta, pero hacen diferencia y se hace como adoraciones a tres dioses. Exacto. Y no es tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres formas diferentes. Manifestado en forma diferente. Por eso Jesús dijo, no me creen que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Amén. Si no me creen, créeme por mis mismas obras. Punto precioso, abundante. Entonces, eso es muy necesario entenderlo, porque no nos damos cuenta y a veces por las enseñanzas tenemos tendencia a hacer adoración como a tres dioses. Te adoro Padre, te adoro Espíritu Santo, te adoro Jesús. Cuando adoramos, es uno solo. Tiene tres manifestaciones porque en las tres manifestaciones es la presencia de Dios y el Dios mismo se manifiesta así, se manifiesta. Dios se manifestó, Dios metió su sangre. Amén. Por eso, donde que dice creo que no sé si lo apunté, pero hay una escritura que ahora me viene a la mente, ahora lo voy a decir, creo que está en Primera de Pedro. ¿Qué escritura es? No, en Juan. Primera de Juan. Sí, Juan, Primera de Juan, en el capítulo 1, ya que estoy diciendo esto. En Primera de Juan, pues yo lo apunté, creo que yo me apunté este verso. Permítanme aquí que yo me apunté este verso en alguno de mis notas. Sí, yo apunté el verso. En 1 Juan, el capítulo 5. El capítulo 5 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, este Juan, que comienza a entender, qué bueno que dijiste este verso al principio, de escudriñar esa escritura, porque nosotros tenemos que entender. 1 Juan, capítulo 5, ¿qué verso? El capítulo 5, el verso 6. En adelante dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, fíjense lo que dice aquí, porque tres son los que dan testimonio, o sea, tres manifestaciones dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es el mismo. Es el mismo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El agua es la vida y la sangre es el Padre. Estos tres. El que no cree a este testimonio de que son tres, pero son uno, no tiene a Dios. Lo dice aquí. Y el Espíritu es Santo, el Espíritu de la verdad es lo que compone toda esta cosa, se le mete. Por eso le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra. Exacto. Ahora concebirás, ahora este verbo, esta palabra, esta agua de vida se mete dentro de ti, el Espíritu va a hacer sombra sobre ti. Son los tres manifestaciones, los tres que componen un solo Dios. Exacto. Por eso si honramos al Padre, honramos al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús, el hombre, asciende al cielo, desciende su Espíritu, el Espíritu de Dios desciende, el Espíritu de verdad desciende para habitar dentro de los hombres. Y vamos a seguir aquí. Qué precioso. Vamos a leer un momentito en Efesios ahora. En Efesios el capítulo 2. Okay. En Efesios capítulo 2 y el verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos en nuestros pecados, estábamos sin Cristo. No teníamos a Cristo. Cristo es el Mesías enviado, el ungido, la unción de Dios enviada, el mismo Dios enviado. En aquel tiempo estábamos sin Él, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, Aquí Pablo le está hablando a los de Éfeso, les está diciendo, porque ellos eran los gentiles, como nosotros, gentiles, porque se habla del pueblo de Israel como el pueblo de Dios, porque hablamos de que era nación y pueblo apartado, y los gentiles pues eran los que no conocían de las leyes de Dios. Entonces nosotros estábamos en esa categoría de los gentiles que no conocíamos a Dios, porque oíamos de Dios, pero no conocíamos su carácter, ni lo que Él le agrada, ni lo que es importante para Él. No conocíamos la sangre, el valor de la sangre, que tan importante es. Dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Por lo tanto, estábamos alejados de todos los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza. No teníamos esperanza de nada, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué situación tan horrible teníamos cuando estábamos sin Dios en el mundo! Sin esperanza, no sabíamos el mañana que traerá, no sabíamos qué íbamos a pasar, no sabíamos ni por qué existíamos, ni a dónde íbamos. No conocíamos nada, estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, alejados de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cristo, la sangre de Cristo. Cristo es el mismo Dios enviado dentro de María, que es la sangre que fue puesta en el cuerpo de Jesús. ¿Entendemos eso? La sangre puesta en el cuerpo de Jesús es la sangre de Cristo, es la sangre de Dios que fue enviada para meterse en el cuerpo de Jesús, para poder pagar por nuestros pecados, para poder pagar el rescate nuestro. Porque Él es nuestra paz.
que de ambos pueblos, de los que no sabían nada de Dios y aún de aquellos que sabían de Dios por las leyes, hizo uno. Siempre ha sido la intención de Dios eso, volvernos al camino, volvernos a meter en una sangre limpia, en una sangre santa, en el camino de una sangre correcta que nos une a Dios, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia es la pared del pecado que nos había separado de Dios. Aboliendo en su carne, ¿ves? Él presentó su carne para que en la carne fuera todo el castigo, los latigazos, los clavos, las espinas. En la carne, Él la presentó como expiación, como sacrificio. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Así es. Acuérdate, cuando estaban en el Edén eran un solo hombre. Dios y el hombre eran uno solo. Cuando Jesús hablaba y dice, yo estoy en el Padre en mí, Él está diciendo, uno solo soy, porque Él y yo somos uno. Estamos juntos, en un solo espíritu. Entonces, la intención de Él era volvernos a ese primer lugar donde tuvo la humanidad que fue hecha por Dios, cuando era uno con Él. Amén. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Reconciliar con Dios no solamente los que estaban alejados de Dios, sino aún también los que estaban bajo mandamientos y obras humanas. Esos también tenían que ser reconciliados con Dios, ahora a través de una sangre nueva, ya no de los machos cabríos ni de los corderitos, sino de una sangre nueva. Ustedes también, además de haber sido el pueblo de Dios, haber seguido las leyes y los mandamientos, todo lo mejor que pudieron, porque nunca nadie pudo cumplirla, solamente Jesús lo pudo hacer. Ustedes también, ahora les enseño que ustedes también, junto con ellos, a través de la sangre que Jesús vertió, pueden ser uno con Dios. Ustedes también la necesitan. Así es. Para que ya no tengan que presentar más los sacrificios que antes se daban. Dice, matando en ella las amistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Jesús vino y anunció el Evangelio, las buenas noticias de la paz. Vengo a traer la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Si creéis en mí, creed también. Si creéis en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? Porque unos son. Entonces, Él vino a hacer la paz entre el ser humano y Dios. Nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Ves que para ellos también era? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Saben que muchas veces he nombrado de que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Un espíritu. Ahora, nos hemos hecho un espíritu con Él porque cuando entramos a la sangre, entramos a ser un solo espíritu con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios. Somos uno en el Espíritu. Lo precioso de entender esto es que nosotros podemos llegar delante de Dios en plena certidumbre de fe y confianza, y lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque como hemos venido a la sangre, al camino nuevo que Él proveyó, la sangre de Jesús, que fue vertida para que todo aquel que crea se mete bajo esa sangre, y nosotros estamos bañados en esa sangre. Por eso cuando Dios nos mira, todo el tiempo nos ve perfectos, santos. Yo sé que muchos se escandalizan de eso, porque hoy somos pecadores. No somos pecadores. Ya no somos pecadores. Nosotros cometemos faltas y errores, sí, en la carne, porque nuestra mentalidad y nuestra alma debe ser transformada. Exacto. Y no debe suceder. Debemos caminar hacia lo mejor.
caminar hacia la santidad de Dios, y lo hemos dicho y lo hemos enseñado muchas veces. Siempre hemos estado enseñando de transformar el alma para santificar nuestra mentalidad, nuestra alma, santificar nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestirnos, de actuar, de hablar. ¿Por qué? Porque eso está guiado por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra alma cargada de cosas antiguas. Eso lo hemos hablado muchas veces. Siempre lo estamos enseñando porque es necesario. Pero nosotros, que somos, ¿qué? Espíritu. Nosotros, espíritu, somos uno con el Padre. Y nuestro espíritu fue santificado, justificado. Dice, como Él nos llamó, y como nos llamó, nos justificó, y como nos justificó, también nos justificó, dice que nos glorificó. Entonces, Dios nos ve así. Cuando Él nos mira, ve la sangre. Cuando venimos a hablar al Padre, decimos la sangre de Jesús. Ahora, porque lamentablemente en la iglesia, hablando en general, de la iglesia en el mundo, se ha hecho mucho continuo de que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y la sangre, y la sangre, y la sangre, y recibe la sangre, y bajo la sangre, y todo. Pero tenemos que tener entendimiento. Exacto. Tenemos que entender. Es necesario que entendamos, que no solamente lo digamos por decir. Por repetición. Por repetición, sino que lo digamos con entendimiento de que ¿por qué la sangre? Exacto. ¿Por qué la sangre? Es que allí está. Está la vida de Dios. Allí está el desarrollo, el cumplimiento. Hay otra palabra y no la puedo articular en este momento. El desarrollo, el cumplimiento de que cuando la manifestación, la manifestación de que cuando una persona nombra la sangre o clama la sangre, debe haber un conocimiento de lo que está diciendo, de lo que está participando. ¿Me entendés? Para que produzca. Para que se manifieste, es decir la sangre de Cristo sin conocimiento no hay producción, no es la palabra, hay otra palabra. Manifestación de lo que produce. No hay manifestación de eso. El conocimiento que tú estás compartiendo en esta mañana excelentemente es lo que cuando la persona lo manifiesta, es ese conocimiento que va a producir esa aplicación de la sangre. Así es. Lo que la sangre es como la persona que dice que nació de nuevo y que es cristiano, pero que nunca va a la palabra. Si no conoce la palabra, no conoció. No nació de nuevo. Es un convencido, pero no es un convertido. No participó del conocimiento. El participar del conocimiento de la sangre te hace participar del beneficio de la sangre. Es que Jesús dijo que debíamos beber su sangre, claro, y comer su carne. Claro. Y comer mi carne y beber mi sangre. Y se escandalizaron muchísimos de ellos. Y beber y comer la sangre. Exacto. Es comer de la palabra. Exacto. Entenderla. Exacto. Buscar la sabiduría y buscar el entendimiento, buscar la revelación. Porque cuando entonces la comemos, se está metiendo dentro. Pedro tuvo una expresión poderosísima. Pedro dijo, desead como niños. Como niños. Recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Así es. ¿Cómo yo sé que lo que estoy deseando, que estoy comiendo, no está adulterado? Por el conocimiento. Así es. Entonces, es importantísimo esto, muy importante. Así es. De que tengamos además, pastora, que cuando estamos recibiendo conocimiento como esta mañana, estamos participando de la sangre. ¿Qué diferencia tan tremenda es cuando estamos hablando de la sangre y estamos hablando de comer la palabra? Sentimos la vida. Exacto. Se siente la vida, el poder, la fuerza. Se siente la energía de la buena sangre. Exacto. Y en la frecuencia. Exacto. Cuando hablamos de estas cosas, la frecuencia de Dios se te mete adentro y comienza a remover las cosas que en este cuerpo humano se establecen muchas veces por nuestras costumbres.
Pero esa palabra de Dios, ese comer de la palabra, ese beber de esta sangre poderosa que tiene vida, Exacto. nos da vida. Exacto. Son transfusiones de Dios. Esa es la palabra que usa. Transfusiones de Dios. Vamos a leer en Hebreos 10. ¿Sí? Hebreos 10, el capítulo 10, el verso 1. Acuérdense que estamos escudriñando la palabra. Yo entiendo que muchas veces la gente no está acostumbrada a estar en la palabra. No. Leen un versículo y se desarrolla una prédica yo qué sé, de 20 minutos, media hora. Y la persona queda satisfecha porque no se le llenó la cabeza tanta Biblia. Pero nosotros nos acostumbramos así desde que nacimos de nuevo. Por toda la vida cristiana nos hemos acostumbrado a meternos en la palabra y comer de esta palabra. Vos lo acabas de decir, vos lo acabas de decir, desde que nacimos de nuevo. Hay una falta muy grande en la iglesia de gente que no han nacido de nuevo. Exacto. Entonces, ¿qué Por sucede, eso no pastor? Ahí está el secreto. Nadie puede desear lo que nunca probó. Exacto. El bebé, exacto. Dice, por eso Pedro fue maravilloso. Fue Dios que lo inspiró. Claro. Dijo, desea como niños recién nacidos. Así es. La leche espiritual. La leche espiritual no adulterada. Amén. Esta es la leche espiritual. Así mismo es. No adulterada. Entonces, lamentablemente, en muchas partes, el mensaje de 15, 20, media hora, todo un mensaje formado en conocimiento, pero sin la base de la sangre. Y pueden haber muchos mensajes muy buenos. Sí. Que te dan esa alegría de momento y sales con una motivación muy... Sí. Pero no te llevas lo sólido que se te clave. Exacto, que se te clave dentro del corazón, que te lleve al nuevo nacimiento y que te alimente. Y que cuando menos lo esperas, está metido allí y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando lo necesitas, te recuerda la palabra que aprendiste. Por eso nosotros siempre insistimos. Y no es lo popular. No es lo popular. La gente busca el microwave. Busca lo rápido, lo sencillo. Lo que me alivia de momento y se acabó. Y después sigo haciendo mis cosas. Entonces es triste ver la iglesia del Señor que no se interese por comer la carne y beber la sangre del Señor continuamente de esta manera. Es triste porque así le pasó a Jesús, así le pasó a los apóstoles, así le pasó a los profetas. Porque cuanto más serio te quieres poner para Dios, menos la gente te quiere seguir, menos la gente te quiere escuchar. Porque se sienten acorralados, porque hay una indisposición para querer buscar la palabra, para sacar tiempo, porque esto hay que sacar tiempo, que es el tiempo que dice, no, me toma mucho tiempo leer, me toma mucho tiempo sacar tiempo para Dios, yo quiero tiempo para mí, para mis cosas. Ojalá el que oye analice esto y entienda que para nuestro ego, nuestra propia manera de vivir, no nos gusta, nos cuesta. Pero si entendemos que de ahí recibimos la vida, hagamos esa separación y ese esfuerzo de doblegar nuestro ego y saquemos tiempo para buscar el conocimiento de la palabra. Porque es lo único que nos da vida y nos transforma. Cada vez que nos alejamos un poco de la palabra, empieza a florecer la carne y nuestras propias costumbres, nuestras propias maneras de hablar. Cada vez que uno se afloja de la palabra, que se separa de estar allí buscando día a día, de comer, uno se afloja y comienza otra vez el viejo hombre a querer manifestarse. Y es triste. Nos pasa a todos, al más pequeño, al más grande, el que tiene más años, el que tiene menos años, nos pasa a todos. Por eso es necesario, porque lo hemos vivido, lo hemos pasado, lo hemos experimentado y lo hemos sufrido. Entonces, es necesario que nos alentemos unos a los otros
a comer de la palabra, a buscar la revelación, a buscar la palabra que te llena el espíritu de alimento. En Hebreos capítulo 10 y verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, veis que cuando hablo de la sombra, la tipología o la ilustración, si se quiere, para poder entender mejor, dice que la ley, aquellas cosas que Dios ha puesto en la nación de Israel, que les había dado una ley para que siguieran, era para irlos, como dijo él, ir adiestrando a la gente y limpiando esa mentalidad. Dice, la sombra, era sombra de los bienes venideros, de los bienes que iban a venir, que en ese entonces ya habían llegado. Ahora aquí el escritor de los Hebreos está diciendo, no la imagen misma de las cosas. La ley solamente tenía una sombra, una imitación, una ilustración, pero no era, dice, no era la imagen misma. La imagen misma fue Jesús. La imagen del Padre de Dios fue Jesús. Lo que pudimos ver con estos ojos, o en esta gente en esos tiempos, fue un hombre que se llamó Jesús. Pudieron ver la imagen de Dios representado como un hombre. Dice, no la imagen misma de las cosas. La ley no tenía la imagen misma. Nunca puede, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿se acuerdan que leímos? Que cada año se llevaban los sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede, nunca pudo. Esos sacrificios que se hacían cada año nunca pudo hacerlos perfectos para siempre. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, o sea, los que hacen ese culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Si es que esos sacrificios que se hacían hubiesen limpiado la conciencia para siempre, ya no tendrían esa conciencia de pecado. Si fuera para siempre. Es importante que entendamos esto. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. O sea que cada año hacían memoria de todos los pecados que hicieron para poder entonces presentar esa sangre. Te pido perdón por todos estos pecados que hice y presenta la sangre. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque no son del mismo valor que la sangre humana. No podían. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron porque no tenían el mismo valor humano. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro están escritos de mí, porque esto estaba escrito de él. Amén. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Se fue Jesús que vino a hacer la voluntad de Dios, diciendo, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, en esa voluntad de Dios, la voluntad de Dios fue que Jesús derramara esa sangre, la sangre del Padre fuese derramada como expiación por el pecado. Y por eso dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mediante la ofrenda del sacrificio, la ofrenda del cuerpo de Jesús. Mediante esa ofrenda dice que hecha una sola vez y para siempre fuimos santificados. Ahora, los que no creen que somos santificados, que ya fuimos santificados, pues tienen que leer este verso, o es uno de los versos estos, donde dice que ya fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice para siempre. No dice una vez al año, no dice cuando vuelves a recaer o haces cosas que no debes. No, una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Él les está hablando y está diciendo,
los sacerdotes que continuamente están sacrificando, dice día tras día, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, con un solo sacrificio, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ofreció una sola vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles son los enemigos que nosotros debemos poner por estrado de sus pies? O sea, debajo de los pies de Cristo, de Jesucristo. ¿Cuáles son los enemigos? Empezando por la ignorancia. Yeah. La ignorancia es un enemigo. Si somos ignorantes de lo que Él hizo y por qué lo hizo, y cuánto nos amó, y cómo nos perdonó, y cómo nos limpió, y cómo nos santificó, y el valor de la sangre, si ignoramos esas cosas, ese es un enemigo. Exacto. Es un enemigo delante de Dios. Tenemos que poner eso debajo de los pies de Él. O sea, tenemos que dejar de ser ignorantes. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. ¿Cuál puede ser otro enemigo? El razonamiento humano, la lógica humana, la duda, el miedo, el temor del miedo, Así es. la falta de fe. Esos son enemigos. Esos son enemigos que nos prohíben a nosotros llegar delante de Dios como debemos de llegar. Nos prohíben entrar delante del trono cuando los tenemos con nosotros. Si tenemos ignorancia y no sabemos cómo llegar a Dios, que es a través de la sangre, en el nombre de Jesús, y pretendemos ir a través de imágenes, de santos, de religión, de otras cosas, Exacto. eres un ignorante, son enemigos porque no te dejan entrar delante de Él. Si tienes dudas, si tienes miedo, ay, no sé si Dios me ama, quizás Dios me ama, creo que pequé demasiado, Dios nunca me va a perdonar. Esos son enemigos. Tienes miedo, tienes duda, tienes ignorancia. Esos son enemigos. Y Él espera, Él ya triunfó. Él cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Él triunfó y se sentó en el trono, ahora esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por el estrado de sus pies. Debajo, o sea que Él está parado y pone sus pies sobre eso. Ahí lo vamos a leer en Efesios, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda, fíjese, aquí te lo dice por qué. ¿Por qué hay que poner todas estas cosas debajo de los pies de Él? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. O sea, si tú no crees que fuiste ya santificado, es un enemigo. Si tú no crees que ya fuiste santificado y justificado y glorificado en Él, esa duda y esa ignorancia es un enemigo que no te deja entrar a disfrutar lo que tienes que disfrutar en plena confianza, de fe. Porque con una sola ofrenda, dice, por esta razón, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Él había dicho eso. Dios había dicho eso en el Antiguo Testamento. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo que pasa es que la religión te hace mirar afuera. Así es. Cómo te vistes, cómo haces, cómo esto, cómo lo otro. Si haces esto, si haces aquello, si haces de esta manera, si de esta manera, entonces Dios te va a aceptar. Busca afuera, porque el hombre busca afuera porque la religión es de afuera. Pero Dios dice que lo de afuera era una sombra nada más de lo verdadero. Lo verdadero está adentro. La iglesia ahora es adentro. Así es. La iglesia está dentro de nosotros. Somos parte de lo que es la iglesia. Somos parte del cuerpo del Señor. Somos el cuerpo del Señor.
Nosotros somos la iglesia, no el edificio. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. El Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Las escribiré. Dios las va a ir escribiendo a medida que tú las desees y las busques y las escudriñes. Se van a quedarte impregnadas dentro de ti porque Él te las va a escribir. Así tú no te interesa y no buscas, si no quieres buscar, pues Dios no tiene el lugar donde escribir. Exacto. Pero Él te promete que si tú quieres y lo buscas, a medida que tú la lees y la comas, Él va a estar escribiéndotela. Las pone dentro de tu corazón, las deja allí. Y mira lo que añade, el verso 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿No es eso maravilloso? Que el Dios Todopoderoso es tan bueno, que Él nunca más se acordaría de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Por favor, nunca interpreten esto como una puerta abierta para salir a hacer lo que se te dé la gana. Porque si piensas así, si piensas que es bonito ir a pecar y hacer lo que quieras, porque total, Dios ya no te ve los pecados, estás mal. Porque entonces no naciste de nuevo. Si piensas así, eso es un checkmark, que te des cuenta de que no has nacido de nuevo. No, esto es para el contrario, consagrarte aún más. Y decir, voy a empezar a dejar todas aquellas cosas que son cuestiones del mundo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda ya fue dada. Es una sola ofrenda. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Entramos por la sangre de Jesucristo. Y este es el camino nuevo. Por eso cuando Jesús viene en Juan 14, que dice Juan 14:6, yo soy el camino. Amén. Aquel camino que Dios estaba hablando, que iba a abrir un camino nuevo. Oigan, presten atención, ¿se acuerdan? Lo que Dios decía a través de los profetas, que Él abría un camino nuevo. Yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el verso 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Habla aquí ahora de un gran sacerdote, Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ve que tenemos que purificar nuestras almas, los corazones, nuestras mentes, donde pensamos. ¿Purificarla de qué? De la mala conciencia, porque la mala conciencia es del enemigo. Tenemos que limpiar nuestra conciencia. Una vez que nuestra conciencia se limpia y diga, yo soy santificada, soy justificada, soy purificada, estoy bien delante de Dios, limpio. Te aseguro que si nosotros pensamos así, caminamos bien. Amén. Caminamos bien, no buscamos cosas malas para hacer, ni cosas sucias para hacer, porque sabemos quiénes somos. Las personas que están continuamente hablando del pecado y 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 que caemos en pecado, caen en pecado. Porque lo tienen continuamente en la conciencia. Por eso aquí lo dice claramente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Él es fiel. ¿Es algo que agregar ahí? Sí, pastor, cuando hablaste hace un momento sobre el verso 13, dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, yo creo que debemos de explicar un poquito qué es el estrado en el caso de Dios. Vamos allá de esto a lo natural por un momento. Y vamos a una corte. El estrado. En la corte está el cuarto, están todos los asientos. El estrado es el lugar donde el juez entra
y se sienta. Es un lugar más alto. Está su trono, es un estrado, se llama un estrado. Desde ese estrado, el juez juzga. Así es. ¿Verdad? Y gobierna. Y gobierna, lo que se dice, y el juez dice esto es así, de ahí dicta la sentencia o la bendición desde el estrado. Ahora, qué impresionante es esto. Dice el verso 13 del mismo capítulo que estamos leyendo de Hebreos. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué Dios nos está hablando de acuerdo con lo que tú estabas enseñando? El estrado. Él está sentado en el trono. Y la Biblia dice, en el libro de los Hechos, Hechos 7, Hechos 7, capítulo 7, el versículo 49, dice, el cielo es mi trono, dice Dios, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Verdad? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Desde el estrado, Dios está sentado en su estrado, lo acabamos de leer, en su trono, en su estrado, dice aquí, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado. Él está en su trono, Él está en su trono en el cielo, sus pies están en la tierra, y lo estamos parafraseando porque así lo dice la palabra. Sus pies, su autoridad, están sobre el estrado. Dice, el cielo es su trono. El estrado de Dios es la tierra, donde Él hace todo lo que Él hace, ¿verdad? Entonces dice, esperando hasta que sus enemigos sean traídos delante del estrado. Cuando a un acusado lo llevan a la corte, cuando lo llevan delante del estrado, el juez que está sentado sobre el estrado, en su trono, desde el estrado dicta una sentencia. Ahora, ojo, dice, en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice Dios, yo hice lo que ya hice, todo lo perdoné, todo lo limpié, yo estoy sentado en mi trono. El estrado mío, donde está el lugar de autoridad, estoy sentado esperando que ustedes traigan a esos enemigos delante mío. Debajo de sus pies. ¿Para qué? Para acabar con los enemigos, como estabas hablando hace un momento. ¿Cuáles son los enemigos de los hijos de Dios de la fe? La incredulidad. El miedo. La duda, el miedo, la ignorancia. Estos son los enemigos. Entonces nos dice Dios, ya como hijos, vengan delante de mi trono, de mi presencia, traigan delante de mi estrado para yo terminar con ellos, terminar con todo esto. ¿Qué cosa? A los enemigos. A los enemigos. ¿Quién va a traer los enemigos al estrado? Nosotros, la iglesia. Cuando nosotros encontramos en nuestra vida duda, fe, ignorancia, las llevamos delante del estrado de Dios. Ya Dios lo juzgó. Dios lo juzgó y nosotros tenemos que ponerlo por estrado. Al lugar de autoridad, donde Dios va a terminar con eso. ¿Me entendés? Me viene Efesios. ¿Qué verso? Efesios, creo que es el capítulo. El estrado de sus pies, desde donde Él dicta la sentencia sobre los enemigos. Efesios. Ok, creo que es el... Por esta cosa lo he dicho, habiendo oído vuestra fe en el Señor, vuestro mal. Ok, sí, en el Efesios 1, en el verso 15, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor
Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo que leíste al principio, el Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay que tener entendimiento, claro, para que sepáis cuál es la esperanza, sí, que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su permanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Está sentado en el trono, así es, con sus pies sobre el estrado, él dice, en los lugares celestiales. Así es. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Así es. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si Él es la cabeza y su cuerpo somos nosotros, ya los juzgó y están. Ahora, Él espera que nosotros traigamos estas cosas, que las pongamos debajo de nuestros pies, por así decirlo. Exacto. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces la tenemos que pisar eso y pararnos. Con este entendimiento, con ese entendimiento, yo tomo lugar, traigo a mis enemigos, los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, los enemigos del que ha nacido de nuevo, los someto al señorío de Dios. Son destruidos. Amén. Bien. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Indudablemente que hay mucho que decir de la sangre y del poder y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero vamos a acordarnos de algo. Vamos a acordarnos de esto, de que cada vez que vengamos delante del Padre, delante de Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro todo, recordemos la sangre de Jesús, porque es a través de la sangre que entramos, es a través de la sangre que fuimos perdonados, es a través de la sangre que entramos en un camino nuevo de parte de Dios, porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, en el nombre de Jesús, cuando nombramos el nombre de Jesús, si lo nombramos con entendimiento, con el entendimiento de que al nombrar el nombre de Jesús estamos presentando la sangre que Él derramó, entonces ahí podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Así que le damos gracias a Dios. Los bendecimos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los bendecimos a todos. Bendecidos todos. Amén. Esta palabra los lleve muy lejos. Amén. Amén. Bendecidos.